Queremos primero agradecer a ustedes la cobertura que le han brindado a nuestra plenaria. Hemos trabajado 2 días para establecer nuestra estrategia parlamentaria y para establecer los ejes centrales de nuestra agenda legislativa, además de posiciones sobre temas de coyuntura que están dándose alrededor de estos días. Y les decimos que, bueno, está la vicecoordinadora general, perdón. Gracias, que va a ser parte de abordar estos temas, ¿sí? Decimos que los temas de coyuntura. Primero, hemos establecido una posición política frente al tema como el IFE resolvió el asunto de Monex. Es un tema que contradice una ruta por la que los órganos del Estado autónomos deben de transitar. Para nosotros es el involucramiento del Poder Ejecutivo Federal en las decisiones de un órgano autónomo y por tanto haber resuelto el involucramiento del dinero con orígenes no determinados, no claramente determinados en las campañas electorales a favor del PRI, es un tema que debió haber sido resuelto con exhaustividad, con verdad, para poder conocer lo que ocurrió y por tanto el borrón y cuenta nueva, el no pasó nada, que es la forma como se estructuró esta decisión, no resuelve el ambiente político, no satisface a la sociedad y por tanto nosotros rechazamos la posición que se adoptó en este asunto. El tema de el proyecto por el que mañana pasará la sesión del Consejo General del IFE en el tema de calificar que fueron los candidatos de la coalición Movimiento Progresista los que se excedieron en el monto, en el límite de lo que se puede gastar, contradice de verdad la opinión de la gente, la forma como ocurrieron los hechos. Es aberrante que se pueda determinar que fueron nuestros candidatos quienes se excedieron en los topes de gastos de campaña. ¿Qué observamos? Observamos una ruta que no vamos a admitir, la arrogancia del poder público que quiere establecer sometimientos a la oposición. Para nosotros, el caso como la Corte se resuelve el asunto Cassés, que observamos todos, fue un acuerdo de gobierno a gobierno, pudo haber sido un acuerdo de gobierno francés al gobierno mexicano, y en la que la Corte jugó un papel de acomodador de las relaciones internacionales entre los dos gobiernos en este asunto. Podrían haber, diría yo, que una compensación de favores para asuntos de naturaleza judicial, pero sería una especulación mencionarlos. Pero sí vemos que fue un asunto de acomodamiento a un acuerdo de las relaciones internacionales en este tema entre el gobierno francés y el gobierno mexicano. Todo esto nos provoca una pauta. Yo diría que la escena que se había estado construyendo de las fuerzas políticas de dialogar y de construir un ambiente propicio para el diálogo está alterada, ¿sí? Está alterada, y el grupo parlamentario en el Senado tendrá que tener opinión sobre el escenario que rodea el momento político y sobre el escenario en el que se está transitando, diría yo, los acuerdos del denominado Pacto por México, que lo pongo en énfasis, no es un asunto que en el grupo parlamentario hayamos resuelto,
hemos tomado una posición de esperar que en el partido se resuelva de manera adecuada para que nosotros tengamos una posición al respecto. Sobre el pacto hemos dicho que es una agenda legislativa para nosotros, son 95 temas, lo hemos vuelto una agenda de temas y hemos distribuido la participación en la construcción de las propuestas entre las senadoras y senadoras del grupo parlamentario. Y es una fórmula que nos ha permitido mantener una posición de cohesión, una posición, diría yo, de transitar de manera adecuada, de vernos como nos han visto, muy en la misma ruta de entendimiento y de propuestas. Esos son los ejes de los temas coyunturales. Vamos nosotros a establecer nuestra posición en ejes temáticos de agenda y será la senadora Dolores Padierna quien nos haga los planteamientos en esta conferencia de prensa. Dolores, por favor. Para nosotros es de vital importancia demostrar a México que hay propuestas progresistas, alternativas, democráticas, en relación a dos grandes temas: la reforma hacendaria progresista, en lo cual nosotros incluimos todo el tema de gasto, de ingreso y de deuda, tanto federal como subnacional. El tema de la reforma energética nacionalista para fortalecer a Pemex, principalmente a través de las 8 ejes temáticos que mencionó el ingeniero Cárdenas: un cambio de régimen fiscal, la autonomía presupuestal, la autonomía de gestión. Cabe señalar que el ingeniero Cárdenas entregó una propuesta de iniciativa de ley para la autonomía de gestión de Pemex. Esta la vamos a estudiar, la vamos a analizar y se va a presentar. Fortalecer todo el sector energético, visualizar el tema de tarifas, precios y subsidios, convertir el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en un organismo financiero, el impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico y todas las energías renovables. Otros temas, anotamos que hay un tema estructural que es la reforma al campo para alcanzar la soberanía alimentaria, que debe de ser incluido y nosotros vamos a promover ese. Hay otros que son de prioridad para el grupo parlamentario, que son elaborar varias leyes reglamentarias, dado que la legislatura anterior avanzó en elevar a rango constitucional algunos temas, como la consulta popular, las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y el derecho a la alimentación. Hacen falta las leyes reglamentarias. El tema de los pueblos indígenas y poner en la Constitución los acuerdos de San Andrés, todo el tema migratorio, que a partir de hoy cobra gran importancia, mayor importancia, todo el tema de medios de comunicación, desde la democratización de los medios en general, cómo regular la propaganda gubernamental y el derecho a la información. Hay 3 temas que priorizaron mucho o priorizamos en el grupo parlamentario, que es la pensión para los adultos mayores, los derechos de la infancia y hacer todo un replanteamiento de los derechos sociales, la aprobación de los tratados internacionales y poner un nuevo enfoque a la política internacional de México, y ver el tema de las juntas de conciliación y arbitraje para darle continuidad a una demanda nuestra que no fue incluida en la reforma laboral. Hay temas obligados que están en la agenda, que es crear la Comisión Nacional Anticorrupción, que para nosotros será el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, además de aprobar esta Comisión Nacional Anticorrupción, eliminar el arraigo de los testigos protegidos, que lo ha mencionado el Procurador General de la República, y todo el tema de la seguridad social. En nosotros vamos a abonar mucho en el seguro del desempleo. Son los temas generales, mañana aparecerán en un desplegado aglobados en 5 puntos. Quiero hacer una mención. Hemos acordado los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD establecer a partir del día de mañana una mesa de negociación
para poder identificar los temas comunes que cada grupo aprobó en sus respectivas plenarias y construir una agenda del Senado. Esa es la pretensión. Hoy hemos fijado nuestras prioridades temáticas y ya la negociación entre los grupos parlamentarios establecerá de manera precisa la agenda del Senado para transitar en ella. Así es que ese es lo que hemos aprobado. Vamos a entregarles ahorita en los documentos las conclusiones para que ustedes tengan a su alcance los mismos. Entonces les agradecemos de verdad nuevamente la cobertura, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Buenas tardes, senadores. Yo quisiera plantearles si parte de este posicionamiento de crítica o rechazo a las decisiones del IFE tendría que venir acompañado de una clara definición respecto a avanzar a la reforma electoral, que incluso se esboza el Pacto por México, a lo mejor con algunos matices de interés de ustedes, pero sí hay una definición en cuanto a lograr esta reforma electoral. Y por otro lado, quisiera saber realmente cuál es la posición muy clara de la bancada respecto a lo que ya ha esbozado el gobierno federal sobre la reforma energética, sobre la participación de la iniciativa privada. Y finalmente, una petición, si nos podrían dar copia de la iniciativa que les presentó el ingeniero Cárdenas. Bien, primero decirles que vamos a plantear una reforma electoral para que quede el piso igual para todas las fuerzas políticas, piso parejo, es decir, que los procesos electorales, que las elecciones en México, en ellas se elimine la inequidad. Esa es la condición por la que a hoy se transita en un proceso electoral. Una norma electoral legal que anula la participación equitativa, que impida el acceso del dinero en los resultados electorales. Eso es por lo que vamos a transitar. Dolores ya ha planteado todo un esquema de reformas en esa materia, pero sin duda que no podrá haber ningún pacto exitoso si no se cambian las condiciones de participación de las fuerzas políticas para que durante los procesos electorales haya condiciones de equidad en los mismos. Así es que vamos a transitar por ahí. Nuestra posición en los temas fiscales, también los planteó la senadora. Rechazamos todo aumento generalizado a IVA en medicinas y alimentos, y nuestra propuesta sobre la reforma energética pasa por la modernización de Pemex, no por la privatización del petróleo y del gas y de la empresa pública Petróleos Mexicanos. Son nuestras conclusiones. Les vamos a entregar el documento para que ustedes puedan tener consulta en él. Respecto al documento que nos entregó el ingeniero Cárdenas, pues lo vamos a analizar primero. Sí debo decirles que diputados y senadores, junto con la dirección del partido y especialistas, y además el equipo que ha comandado el ingeniero Cárdenas, hará todo el conjunto de propuestas legislativas, trabajará en ello para eso. Hoy nos entregó un borrador sobre reformas a la ley del petróleo, ¿sí? Es lo que nos entregó. ¿Sería una especie de asesor de la bancada para este tema? Diría yo que va a ser parte de la construcción de nuestra propuesta legislativa. Buenas tardes. Con respecto al tema del IFE, hay algunos actores del PAN que se han unido en este reclamo por parte de ustedes hacia el partido gobernante. ¿Van a tener apoyo por parte de ellos para esta reforma electoral? ¿Van a trabajar de alguna manera unidos? ¿Y qué opinan acerca de que ahora los estén apoyando cuando en tiempos de campaña también los estaban bloqueando? Uno recuerda que son una fuerza política opositora. A ellos también les debe de interesar
la equidad en los procesos electorales. Bienvenida a la participación del PAN en estos temas y en muchos otros, en donde vamos a identificar propósitos y causas. Así es que de verdad celebramos que tengan esta posición. Hay que resolver, e insisto, se ha alterado el ambiente en el cual se había estado construyendo propuestas comunes. Nos sentimos agredidos por este ambiente que se ha construido en estos asuntos que no son tácticos para el momento político que México está viviendo. Senadores, preguntarles dos cosas fundamentalmente. En el caso del IFE, en octubre se van 4 consejeros, entre ellos el presidente del instituto. Hay posibilidad de que se relija. ¿Ustedes verían bien que se religiera o dadas las circunstancias, ustedes vetarían una posible reelección del presidente del instituto? Por una parte, y por otro lado, en el asunto del IFAI, senador, preguntarle, después de que ayer el senador Cordero dijo postura y rechazó constantemente la posibilidad de renovar el miembro del IFAI, les hizo reflexionar en torno al asunto, o más claramente, ¿van a recular en ese tema? ¿Hay posibilidad de que reculen o están decididos a apoyar la remoción de los comisionados? Bueno, primero, lo que el IFE tiene que recuperar es su condición de órgano ciudadano. Y para eso tenemos que revisar los procedimientos de su nombramiento e integración. La ciudadanización de los órganos se deformó y han sido cuotas por las cuales se ha transitado para integrarlos. Así es que nosotros esperamos que cuando llegue ese momento tengamos una reforma electoral que pueda ser aplicable. No quisiera yo dar una opinión sobre el asunto particular de ningún comisionado. Son asuntos que hay que consultarlos con nuestra dirección política nacional, que tiene una posición común para no expresar algo que después sea motivo de cambio. ¿Comisionados se refieren más bien a los presidentes? Cualquiera de los comisionados, ¿sí? Incluyendo al presidente, sin duda, ¿sí? Y respecto al IFAI, bueno, pues hemos visto cómo ese órgano tan importante que debe de garantizar la transparencia en México, el acceso de las personas a toda forma de información sobre el ejercicio del poder, sobre la función pública, hemos visto cómo ha perdido en su funcionamiento, en su integración, hasta en su convivencia, los mínimos de decoro. Y por tanto, estamos en favor de una recomposición. No quiero también incluir en una calificación así a todos, ¿sí? Quiero establecer que existen especial reconocimiento de nuestra parte a la comisionada Péchard, ¿sí? Y también quiero establecer que no vamos a ser nosotros un instrumento de una estrategia del gobierno y del PRI para ir a recomponer los órganos del Estado en los que ellos quieran influir en su nueva integración. Pero desde luego que nos preocupa lo que en el IFAI ha ocurrido y desde luego que no se puede permitir un funcionamiento de un órgano tan importante cuando están ocurriendo este tipo de acontecimientos. ¿Pero se manifiestan o se pronuncian ustedes por la renovación total o parcial? Bueno, por la renovación. No quisiéramos nosotros establecer una regla general que afectara el prestigio, la trayectoria de Péchard en concreto, puede ser de alguien más, pero sí nos interesa una recomposición. Senador, yo quisiera preguntar si con esta agenda que tienen, de acuerdo que empiece mañana, si podemos esperar mañana un acuerdo de la agenda legislativa, podemos descartar ya lo que serían las iniciativas preferentes que manda el Ejecutivo, porque ya ha avanzado estos señalamientos en diversas bancadas de que una vez que salga el pacto un acuerdo, pues ya no habría preferente. ¿Usted cree que esté mañana un acuerdo? No.
No, tiene que ser un acuerdo que se construya en siguientes días para que en los primeros días del periodo pudiera pasar por el acuerdo del Pleno. Eso es lo que tenemos avanzado nosotros. También le hemos planteado a coordinadores de diputados que pudiéramos compartirlo, ¿sí? Es decir, que hagamos realidad una verdadera agenda del Congreso, primero en senadores y después compartirla con diputados. Lo de las preferentes es un derecho del titular del Ejecutivo. Nos han dicho los hombres del presidente, como pueden llamarse algunos de ellos, Videgaray me lo dijo a mí, Chong lo dijo, parece, en una reunión de diputados priistas, que no habrá preferentes, pero finalmente lo vamos a saber cuando se agote el último minuto del primer día del segundo periodo ordinario de este primer año de ejercicio. Y también en la mañana comentaba el diputado Aureoles que esta situación generada por la multa que alista el IFE entre las izquierdas, que pone en riesgo el pacto. ¿Usted considera que el PRD se podría levantar de esta mesa y avanzar esta multa que ustedes ayer el dirigente la calificaban de error? Yo lo que he dicho que estos acontecimientos alteran el ambiente, sin duda que sí, en el cual se había estado construyendo ese acuerdo temático, que solo es acuerdo temático, no hay acuerdo sobre contenidos, sobre alcances, pero sin duda que altera el ambiente, ese ambiente en el que se estaba construyendo el pacto. Senador, más allá de alterar el ambiente, ¿qué consecuencias concretas podría tener en la operación del pacto este ataque que ustedes han considerado contra los partidos de izquierda por la eventual multa? Primero quisiera preguntarle. Segundo, la negociación de una agenda de prioridades con el resto de los coordinadores parlamentarios, con el PRI y el PAN, ¿eso los llevaría a construir una agenda propia del Senado que no tiene que ver con el pacto ni con las presiones del pacto? ¿Cómo la van a resolver? ¿Qué van a aprobar primero, lo del pacto o primero sus prioridades? Si nosotros lo que hemos dicho es que las propuestas preferentes, las iniciativas preferentes, habían creado una condición de nuevamente el control del Ejecutivo sobre el Legislativo. El tiempo del primer periodo ordinario estuvo poblado por el desahogo de los temas presentados como iniciativas preferentes, y ustedes lo vieron. Si a esto se agregan las iniciativas que vendrán con la etiqueta del pacto, pues se adiciona todo el control que desde fuera de las cámaras se estaría enviado para el trabajo legislativo. Por eso es necesaria una agenda del Senado, para que la dinámica del Senado también se resuelva con un acuerdo entre las fuerzas políticas. Y respecto del pacto, para que no quede un asunto pendiente. Si quieres, yo lo comento. No me lo comento y tú me complementas. El pacto es un asunto que está en curso. En el grupo parlamentario no lo hemos resuelto como tema, no lo hemos abordado. ¿Me explico? Para que no vean una contradicción entre nosotros. Repito, lo pusimos solamente como agenda legislativa y lo pusimos también como temas a construir con la participación de senadores desde el Senado, Lo digo en abono al respeto que nos tenemos entre senadoras y senadores. En el partido están resolviendo en la dirección esa posición, allá informarán, y lo digo para que escuchemos a Dolores. Simplemente lo pongo en positivo. El grupo parlamentario del PRD en el Senado ha decidido priorizar su unidad interna, la cohesión, la armonía que hemos tenido, y lo del pacto lo vamos a dejar a decisión del partido. Cuando el partido en sus órganos internos lo apruebe, nosotros actuaremos en consecuencia. Mientras no, pues es un asunto personal. Es agenda legislativa, temas. No me faltó un tema. En el tema de la consulta popular, ¿para cuándo estarían pensando? ¿Es para el siguiente periodo? Febrero.
¿Cuándo, en qué condiciones vendría esta reforma? ¿Para qué cosas podría utilizarse? Bueno, para, por ejemplo, el asunto de la reforma energética, ¿verdad? ¿Sí? Para que el pueblo fuera consultado en temas fundamentales, como esos, para el tema de la reforma hacendaria y fiscal, para temas en donde de verdad hay una afectación al pueblo, si es que llega a los propósitos como se han anunciado por parte del PRI. Así es que para esos temas nosotros es prioridad que podamos construir y aprobar como parte de un acuerdo, es una reforma constitucional, los temas de la iniciativa, de la consulta popular y demás. ¿Este tema en particular lo han cruzado con la Acción Nacional, el de la consulta popular? Mira, son temas que todas las fuerzas políticas reconocen deben de desahogarse. Y sin duda yo estoy seguro que al PAN le interesa. Es hoy un partido de oposición, ¿sí? Así es que va a ser un segundo periodo muy intenso, en donde veo yo que las fuerzas políticas están provocando una posición ordenada y yo creo que va a ser muy exitoso. No debe de faltar. Pero repito, mañana se instala una mesa de negociación de fuerzas políticas. Pues les digo mañana temprano. La última pregunta sería de Israel Aldave de la Reforma. Sí. Preguntarles, ¿cuál sería la columna vertebral, el punto medular de la reforma política de la que ustedes hablan? Y dos, con este tema del IFE, la sanción a ustedes, ¿consideran que el IFE ya caducó? Y si con el mismo tema, ustedes como fracción considerarían que había ahora las instituciones. Con el tema del IFE, lo que hemos dicho que tiene que reconstituirse como un órgano ciudadano, que no sea un órgano que se constituya por cuotas de fuerzas políticas. Yo creo que hay que reconstituirlo, ¿sí? La reforma electoral pasa porque los órganos electorales recuperen la posición, más bien que la fuente de los órganos sea la participación ciudadana. Esa es la estructura. Lo otro es, como les hemos dicho, piso parejo, elecciones equitativas. Para eso que tienes que regular el dinero en la política, ¿sí? Porque tenemos muy presente los hechos político-electorales que ocurrieron en la campaña electoral 2012, en donde vimos el escándalo de dinero de origen no lícito, o lícito, pero que en política electoral no es admitido, no es legal. Así es que queremos esa reforma electoral de fondo. Respecto a la reforma política, es la reforma al poder, es una reforma que pasa por la transformación de las instituciones. Necesitamos transformar la administración de justicia en México. ¿O no quedó dañada después del caso Cassés? Necesitamos provocar un mejor equilibrio de poderes, una mejor función entre legislativo y ejecutivo. Son los ejes. Una reforma política es una reforma al poder en México. Y eso significa generar una arquitectura constitucional que pueda significar un verdadero equilibrio de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Oiga, senador, una precisión aquí, dicen, en la que van a citar a los comisionados del PAN en el Senado. Yo quiero saber dos cosas. Uno, ¿para cuándo sería la comparecencia? Y dos, si piensan citar a todos, porque aquí hablan dicen ustedes que deben explicar el clima de enfrentamiento y la falta de institucionalidad que se ha puesto de manifiesto. ¿A todos los? Sí, a todos. Y miren, pasa por lo siguiente. Hemos dado ya nuestra opinión sobre lo que ha pasado en el IFAI y que se requiere una recomposición. Pero puede no escucharse, puede quedarse así. Tenemos que iniciar los procedimientos institucionales para su evaluación. Y cuando ¿cómo ocurre eso? Citando a los comisionados del IFAI para que evaluemos desde el informe que nos den, desde los cuestionamientos que hagan las senadoras y senadores y poder ver la oportunidad de iniciar procedimientos de remoción. Es decir, hay dos, la posición política
que yo creo que ahora tienen que ir ustedes y preguntarles a los comisionados qué están opinando de lo que hemos dicho nosotros, y tendrá que venir una opinión y una posición de ellos. Pero si no hay, tenemos que iniciar los procedimientos institucionales que tengan que ver con su evaluación, con conocer lo que ocurrió en el IFAI. Inmediatamente que arranque el periodo ordinario, en la primera sesión, presentaremos el punto de acuerdo, que creo que puede llegar a ser un punto negociado por las fuerzas políticas para que podamos citarlos, y no que sea un punto de acuerdo a debate. ¿Va a ser un ¿verdad? examen para que se queden los efectos? Bueno, es una forma de conocer lo que ha ocurrido en el IFAI, ¿sí? Son de las facultades de control que ejerce el Poder Legislativo sobre las funciones del Estado de México. Gracias. Quisiera hacer un comentario sobre este discurso que dio de Gamboa en la plenaria, donde dice que no representa pena, que no viene a hablar por el Ejecutivo. Fue nuestro invitado y respetamos sin crítica lo que nos vino a decir. Pues respetamos sin crítica. Lo dijo en su calidad de invitado, imagínense. Senadores, perdón, nada más, es que me quedó como muy suelto el tema de lo del Pacto por México. ¿Y cómo lo amarramos? ¿Cómo lo aterrizamos? O sea, sí se lo dejan al partido, a la elección de su partido, pero en términos llanos, en términos de cómo van a legislar, porque al final este documento está cuál es la posición de avance de ustedes, es que queda muy sólido. Bueno, lo que se ha dicho acá es que la Dirección Nacional y sus órganos tendrán que resolver una posición de manera institucional sobre la participación del PRD en el pacto, así se ha dicho, ¿verdad? Y que en positivo nosotros tendremos que participar en todas las propuestas que lleguen con esa etiqueta. Yo lo que he planteado es, el asunto de la participación de las bancadas es un asunto de partido, se ajusta entre el partido y sus bancadas. Lo que tiene que verse es la participación del Senado. La participación del Senado es una participación institucional, y lo que hemos dicho es que más allá ejerceremos, cumpliremos con nuestro derecho, con nuestra obligación, como se vea, de legislar. En el Senado, cuando llegue, como Cámara de Origen o como Cámara Revisora, estableceremos esa condición de discutir, de debatir, de modificar las propuestas que nos lleguen con esa etiqueta. Gracias. Gracias, amigas.